Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa cada noche, llevando a ustedes nuestras informaciones, nuestros temas. Pero hoy es el jueves económico, donde vamos a tratar todos estos temas nacionales e internacionales referentes a la economía global y nacional. Pero para eso tenemos dos ilustres economistas, el doctor Luis Manuel Piantini y el doctor Don Hugo, como nosotros le llamamos aquí. Giuliani Curi, que está con nosotros la noche de hoy, que nos honra, y acompañándonos Javier López. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Luis Manuel. Buenas noches, Don Hugo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos una pasarela en este programa con esa pinta que tiene Luis Manuel Piantini. Sí. Así que bienvenido a su programa. Hay que ver dónde va ese león. ¿Para dónde va? ¿A dónde va ese león? Bueno, primero déjame saludar a los televidentes y que Dios me los bendiga y me los cuide, la Virgencita de la Altagracia. Yo no, usted fue que me dijo que el señor Flavio no iba a invitar al señor Hugo, ¿no? A una disco y que esta noche. Entonces yo vine aquí preparado para eso, para ir a la disco. No, Hugo está dispuesto y dijo ahí, yo voy con todo el equipo. Bueno, todo. ¿Y cómo está la cosa por aquí? Bien. ¿Cómo estamos cambiando algo cerca de por aquí? A Samaná, a la bahía, al estrecho porque hay tantos cambios ahora geográficos. Bueno, ustedes saben que hace mucho tiempo ya la bahía de Samaná fue apetecida por los norteamericanos. Sí. Y casi se convierte en colonia. En colonia, sí. Por el senador Charles Sommer fue que no llegamos al final. El que se resistió. Y por cierto, sí, ese caso y el hecho de esto que acabamos de mencionar, que es la política exterior dominicana, es un caso que a mí a veces me preocupa. Me preocupa porque nosotros, los dominicanos, nuestros gobiernos, no están tomando las ventajas en el momento que podemos tener en materia de política comercial y nuestra política exterior, porque lo comercial es parte de la política exterior. Las ventajas que podríamos tener con Estados Unidos, que es nuestro principal socio político y económico. Son circunstancias muy específicas que nos dan a nosotros esa posibilidad. ¿Cuáles son esas circunstancias? Donald Trump, que ha priorizado lo que es el Gran Caribe, que hasta le cambió el nombre al Golfo de México, sí, y le ha puesto Golfo de las Américas. Es decir, el gobierno de Trump comprende que el Gran Caribe es vital para muchas cosas en Estados Unidos, para su seguridad, para su comercio, para contener el narcotráfico, etc. Entonces, si ustedes ven ese Gran Caribe, se dan cuenta de algo, que es lo que a mí me preocupa. Estados Unidos no ha logrado resolver los problemas de esa zona. Cuba tiene 60 años y no hay un plan específico para ver cómo Cuba se desarrolla
y cómo Cuba sale de una situación de hambre. Es una penuria, ese pueblo está sufriendo. Si tú sigues, nuestro vecino Haití es una selva donde no hay gobierno, donde todos los días hay una cantidad de muertos, donde no hay vida. En Haití no hay vida. Y si seguimos, llegamos a Venezuela. Estados Unidos no ha podido resolver el problema de Venezuela. Y vamos por las islitas caminando, las que forman parte del grupo conocido como CARICOM, que son unos 15. Ahora tienen una división enorme entre ellos y además enfrentan unos retos geopolíticos que ellos, para mí, todavía no lo entienden. Frente a esa situación está entonces República Dominicana, estable, le va bien económicamente, su democracia sigue. Sin embargo, la política exterior de nosotros es siempre reactiva, reaccionando a los problemas, no es una política activa. Entonces, parece ser que nosotros esta situación no queremos aprovecharla. ¿Por qué? A dejar que sea Estados Unidos que decida una estrategia o haga una estrategia, un plan para nosotros. No, nosotros debemos determinar y hacer o contribuir junto a ellos en un plan específico en que República Dominicana tome el liderazgo de toda esa región. Pero si nosotros nos sentamos a esperar y dejar que sea Estados Unidos que haga las cosas, quizás nos siga pasando como nos está ocurriendo hasta ahora. El arancel más alto de 12.5 nos lo pusieron a nosotros. Ahí tenemos un problema con un decreto del arroz. Vendrán problemas de la triangulación, de lo que los americanos llaman productos donde hay mano de obra. ¿Cuál es el nombre? Forzada. Entonces, en una situación así, quienes deberían estar en el liderazgo del Caribe somos nosotros, porque las circunstancias así lo dicen. Y eso es un compromiso, es el momento en que República Dominicana, ese compromiso, debe tomar ese liderazgo. Sin embargo, no. Parece que nuestros líderes, yo no sé, que piensan como uno no está en esas cosas, entonces sí, trae preocupación, porque la verdad es que estamos perdiendo la oportunidad de verdaderamente ejercer un liderazgo en provecho de nosotros. Eso que usted dice, para que Luis Manuel desarrolle el tema, la valoración que dio JP Morgan en esta semana a República Dominicana, donde garantiza la inversión extranjera, donde es un país para usted desarrollar negocios, hacer vida, que es por usted está conversando sobre el tema, le da al país un salto interesantísimo para lo que sería poner un estandarte de calidad en cuanto a la seguridad jurídica, a la seguridad de la inversión y sobre todo al desarrollo del país, que realmente todos destinos, a lo que usted está diciendo, nos ven a nosotros espantados de cómo nos hemos mantenido con una macroeconomía totalmente estable y sobre todo con una garantía en la inversión extranjera espantosa. Entonces, eso hace el país grande y hay muchas personas que tienen los ojos puestos en Dominicana. Adelante, Luis Manuel. No, pues yo creo que parte del engranaje que Hugo ha externado, una de las patas más importantes ha sido la estabilidad que ha tenido la República Dominicana prácticamente durante los últimos 60 años. 60 años. Además de un crecimiento con excepciones de caída, excepciones, ya sea por crisis,
externa o porque algo pasó aquí y se corrigió, desgraciadamente, con una caída, pero es una economía que rápidamente reacciona. Yo le digo que esta es una economía moribibí, que cuando el gobierno la toca se cierra y cuando deja que no le ponen la mano se abre. Y dentro de lo que señalaba Hugo, que es lo que el país puede mostrar para ejercer un liderazgo, está ese nivel de crecimiento que ha tenido, estabilidad y confianza en los mercados durante los últimos 60 años prácticamente también. Porque si hay un periodo donde hubo el más elevado crecimiento durante todo este tiempo, yo estaba viendo, Hugo, fue entre el 69 y el 75. Ahí crecimos por encima del 10%. En algunos años hasta el 12% crecimos nosotros. Y fueron las grandes inversiones mineras que se produjeron en esos años también. Falcon Bridge y Rosario Resource fue ahí. Y la Alcoa estaba allá trabajando también. Entonces, y además tenemos un potencial enorme, Ahora, es como señala Hugo, nosotros tenemos que tomar una definición como país y ejercer ya una posición de liderazgo y no ser la cola. Vamos a darnos la pausa para que don Hugo y Luis Manuel La cola del ratón. Claro, puedan continuar, porque realmente eso es interesante martillarlo, porque República Dominicana está en un boom en estos momentos en cuanto a lo que sería la sostenibilidad económica, la confianza que hay aquí en el país y sobre todo para los inversores extranjeros. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, continuando con nuestro programa en tres puntos aquí en las mesas de las conversaciones, porque hacemos siempre este tipo de conversaciones dinámicas y sobre todo con los temas que inciden en el país y también inciden en la economía internacional. Adelante, don Hugo. La realidad es que nadie tiene dudas de que la política comercial externa nuestra y de ese gran Caribe, que en este caso incluiría a México, debe ir por un camino. Ese camino es atraer las miles y miles de empresas americanas que se fueron para China y que ahora, después de haberse roto la cadena de suministro y la pandemia, se dieron cuenta que sus empresas no podían estar lejos de donde estaba su mercado principal, que era Estados Unidos. Eso es lo que llaman las empresas nearshore. Entonces, nosotros estamos en una posición geográfica privilegiada junto a lo que dijimos hace unos momentos, una economía dinámica, continuidad democrática, etcétera, etcétera. Entonces, si eso es así, nosotros debemos dar énfasis, todo el esfuerzo en una política de atracción de ese tipo de empresas. Yo le he dado una vuelta, y digo yo porque sí, he sido yo, que le ha dado una vuelta a eso, porque las empresas nearshoring, atraerla no es tan fácil como lo que se hizo con las empresas textiles, después con algo del sector eléctrico, equipo médico, lo básico, que es lo que tenemos aquí. Es más complicado, exigen más. Hay una serie de requisitos, tanto en materia comercial como en la vida, porque son grandes empresas, grandes ejecutivos que vienen a vivir, a hacer su vida y en un recursos país. Humanos, recursos humanos tecnificados, tecnificados, suministro constante,
de energía. Pero mira, Hugo, mi gran miedo, si nosotros no nos adelantamos, es Cuba. Cuba tiene un potencial. Sí, si Cuba decide abrirse y este gobierno se dice, Cuba tiene un potencial con el apoyo de México, porque te voy a decir una cosa, los mexicanos le meten la mano a los cubanos. Sí. Más le meten la mano a los cubanos que a nosotros. Claro. ¿No entiendes? Claro. Y los mexicanos tienen un potencial enorme para echar para adelante a Cuba también, Bueno, ahí está. como complemento. ¿Tú me entiendes? Sí, pero ahí está el está el tema. problema, ¿tú Es que entiendes? ya México se ha ido adelante y la mayor parte de las empresas que se han mudado de nearshoring hacia esta área geográfica se han ido a México. Y en segundo lugar está Costa Rica. Sí. Entonces, nosotros andamos todavía rezagados, yo no sé haciendo qué, cuando esa debería ser una política comercial externa en que nosotros actuemos activamente. Mucha gente cree aquí, y eso es bueno aclararlo, que cuando nosotros fuimos a los del Tratado de Libre Comercio, la iniciativa de un tratado de libre comercio regional, en aquel entonces que hoy es el llamado RDCAFTA, Sí. la tuvieron los centroamericanos. Sí. Los americanos Y las ni mejores siquiera- negociaciones también. Sí, ni siquiera estaban en eso. Clinton, en una reunión con los presidentes centroamericanos, nada más, no estaba República Dominicana, se quedó asombrado de la visión que tenían los presidentes centroamericanos. Es después de eso, cuando ya el gobierno americano acepta hacer un tratado regional con Centroamérica, que entonces dio una casualidad conmigo en un determinado momento de la vida, y yo digo, pero nos vamos a quedar atrás. El USTR no lo quería a nosotros. El hijo haitiano no quería. No nos vamos a quedar. Espérate, déjame terminar esa idea. Entonces soy yo que sugiere que busquemos, se lo sugería al presidente Mejía, que busquemos un tratado bilateral comercial o que nos juntáramos con Centroamérica, una de esas dos alternativas. Entonces ahí seguimos y nos montamos, gracias, en ese tren. Pero no fue, que es en el fondo lo que yo quiero en este momento decir, una iniciativa americana, fue una iniciativa centroamericana. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos tener iniciativa, trazar una política comercial y no esperar a que sean los americanos quienes nos digan qué hacer, y si es que nos dicen. Entonces, estas son situaciones que República Dominicana tiene que comprender y tiene que activarse, porque ya va México, ya va Costa Rica y Cuba. Ya Cuba comienzan a llamarla Lo que dice el Luis Manuel. Hong Kong del Caribe. Silvio O Manuel dice, puede ha dicho ser. siempre, si entra Cuba, aquí pasamos situaciones difíciles. Por eso puede ser, como ya algunos articulistas la han escrito sobre el tema y dicen, si Cuba sale, Cuba va a ser el Hong Kong del Caribe. Vamos nosotros a esperar que Tienen Cuba- mano de obra, tú sabes bien que ellos están preparados. Están preparados. Están preparados. Lo que pasa Hotelería, es mano de obra, en todo lo que que sea. han tenido gobiernos desastrosos, ¿no? ¿Verdad? Pero la educación y la salud en Cuba, eso fue una preocupación siempre de darle prioridad, ¿entiendes? Entonces, y Usted dijo que a nosotros no nos han incluido muchos tratados de acuerdo, sobre todo de centroamericanos. Pero ahí le pregunto, porque usted participó en esos momentos de discusión de los tratados de acuerdos comerciales. ¿Por qué nunca nos incluyeron también en CARICOM? Haití lo incluyeron, a nosotros no. Nunca los países caribeños han querido a República Dominicana dentro del CARICOM. Esa es la realidad y nosotros por años ocultamos eso. Pero la realidad es que nunca ellos han querido a República Dominicana dentro de su organización. Hace tiempo que si yo hubiera estado en
algunas de esas cosas. Adiós, que yo no quiero estar. Pero mira, Hugo, la parte de agrícola ellos nunca la han querido implementar, No la que, han que es querido. parte del acuerdo. Sí, sí. Nunca, ellos no han querido. No. Porque yo creo que temor al tamaño, a la fortaleza y al ímpetu, en este caso, de los dominicanos, que deben no dejar que Cuba se nos vaya adelante, porque los cubanos son activos. Sí. No, además, ellos son más inclinados por el socialismo de algunos de ellos hacia Cuba. Y también acuérdate que cuando hubo lo del EPA, lo de la... nos querían dejar afuera, allá en el acuerdo de Lomé, Ajá. y meter a Haití. Sí. Y entonces Saladín fue que uno de los que también se movió. No, pues yo te puedo decir, mira, estando en París, era una visita de Estado en la Cancillería francesa. Eso fue en el 85, tú dices. 85, sí. Entonces estaban presentes eso era una cena de muy alto nivel, con el primer ministro Beregovoy, con el canciller francés, ahí estaba Reyes de Bray, el famoso escritor. Sí, Ajá, sí, sí. el guerrillero. El Guerrillero. Ajá, sí. Y bueno, ahí estaba el gobernador del Banco Central, Candesu. Michel Candesu. Sí, ya era Bueno, Michel. entonces, en esa cena estaban de la parte dominicana el canciller nuestro, José Augusto Vega Inver, Sí, Vega. Orlando Asa, que era el ministro técnico, estaba Milton Mesina, que era el asesor económico del sí. Poder Ejecutivo, Milton Rey Guevara y era el Milton embajador Rey Guevara, embajador dominicano en en Francia, Francia. y yo, Y tú. que era en ese momento gobernador del Banco Central. Ahí se decidió, o ahí nos dijeron claramente los franceses, que ellos no nos No iban querían. a apoyar a nosotros. Porque querían apoyar a Haití. Que iban a apoyar a Haití. Pues sí. Es de ahí que nosotros salimos entonces a España y De tenemos España, sí. una entrevista con Felipe González, y Felipe dice, los voy a apoyar, Ah, bueno. le voy a meter el brazo completo, Sí. porque si los franceses quieren meter a Haití, España va a meter a Y República Felipe Así fue, González, así fue. Felipe Esa es la González, el realidad. ave de Así fue. Peña Gómez, en ese momento bueno. le dio la Sí. mano. Hay que darle, Así fue. no, el principal papel a partir de ahí de ayuda lo hace Peña Gómez Claro. con el grupo de los grupos socialistas. Socialista. Socialdemócrata La socialdemocracia. del norte de De la Suecia, socialdemocracia. Suiza. Correcto. Entonces es Peña quien tiene también un papel preponderante después de esa cena Así es. que nosotros tuvimos en el Palacio, ¿cómo se llama Del la Liceo. Cancillería? No, el Palacio Ursé. Sí. No sé, yo te vi a ti en Versalles, una cena grandísima ahí con el monje. Estaba en Versalles. Vamos a la pausa para continuar. Está muy interesante estos temas, sobre todo esa parte de historia económica que viene de raíz. Así es. Vamos a la pausa, a publicidad, y regresamos con más de economía en la noche de hoy. Eso. Bien, continuando con todos estos temas históricos de la economía del mundo que se relaciona y nos relacionamos con esos países grandes donde don Hugo y Luis Manuel están exponiendo que esa es la verdadera realidad de lo que hoy día estamos viviendo. Está ausente. Y está- Hoy día está ausente, Está ausente. de ese cabildeo que ustedes hicieron en su momento. Pero Adelante, Luis Manuel. Pero yo creo que ahora hay una gran oportunidad que se podría aprovechar mucho. Y es el caso de que en la Cancillería tenemos a Víctor Ito Bisonó, Correcto. que fue Sí. también ministro de Industria y Comercio y conoce todo el manejo de lo que es la parte comercial y la estrategia, ¿no?, del país.
Entonces, con esa visión que tiene como canciller y esas relaciones que tiene en Washington, porque es verdad, tiene una relación muy buena que a nivel de Washington con Marco Rubio, no desde ahora, desde hace un tiempo. Sí, así es. ¿Me entiendes? Y entonces ahí eso podría ser aprovechado por el país, esas relaciones que nunca las hemos aprovechado. Hugo, yo decía los otros días aquí, yo creo que tú no estabas. Manuel Enrique Tavares es para allá. Pues, Fue roommate de George Bush, padre. padre. ¿Eh? Sí. Y no se aprovechó nunca, Nunca Manuel se Enrique para allá, Sí. este país, ¿no entiendes? Ni tampoco se aprovechó al hijo cuando el hijo también fue, pues ya don Manuel se había fallecido, cuando fue presidente, que tú Correcto. estuviste allá, cuando el hijo de... Tú sabes que Hugo estaba en Nueva York. Cuando chocaron la Torre Gemela, estaba en una labor que no hablemos de eso No, ahora. pues yo estoy vivo de casualidad. No hablemos de eso ahora. Tino, pero vamos, sobre este punto, Hugo, yo creo que es muy importante que ahora con Hito ahí Correcto. el país podría aprovechar realmente esta coyuntura, ¿no verdad? Que tenemos abierta, ¿no verdad? Y de impulsar lo que tú estás señalando, ¿no verdad? Ahora en septiembre también va el presidente a Nueva York y posiblemente ahí se reúna con Trump y posiblemente, porque lo ha hecho en otras oportunidades. Entonces, bueno, hay contacto para hacer en los próximos meses y para ver si resolvemos algunas de las cosas que tenemos en el área comercial. Ahí viene, por ejemplo, eso que tú dices, septiembre, que es cuando se celebra La Asamblea de la Naciones Unidas. Asamblea de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Es un buen momento para hacer cabildeo. Lógico, es lo que yo he dicho siempre y no me entienden. Con los americanos hay que saber negociar. Los americanos son buenos negociadores, miran de frente y van al punto. No le dan vuelta a las cosas. Pero cuando van al punto, si yo le doy algo, si yo cedo, tú tienes inmediatamente que sacarle algo a ellos y tú lo logras porque ellos son así. Ellos saben que cuando un país cede, ellos también tienen que ceder en algo. Pero ¿qué pasa? Si tú dejas eso para después, ellos se olvidan de eso. Se olvidan totalmente y es como si tú no le hubieras dado nada. Ha pasado ahora. Cedimos nuestros aeropuertos, dimos nuestras facilidades. En el caso, cuando ellos querían una logística de aquí, con el caso venezolano. Dejamos, parece ser, nuestras necesidades para después. Ya ellos se olvidaron de eso. Era en ese momento. Que había que negociar. Que había que negociar Claro que algunas sí. cosas que le interesaban al país en Cierto. ese momento. Y es así, hay que saber. Y ahora con Trump es mucho más difícil, porque Trump en el fondo es un negociador. Es un negociador. Y esa es su profesión. Esa es su profesión. Y negociando con los bancos. Con los bancos, con la inmobiliaria y con los gobiernos. Un lobista. Sí. Un lobista. Que sabe de eso. Si no llega a acuerdo, invade. Sí, no, es que es difícil. Es un negociador sumamente hábil. Imagínense con el poder que tiene. Entonces, cualquier negociación con él se hace Difícil. más difícil. Bueno, vamos a hablar algo, porque estamos hablando de las relaciones que tenemos y no se han aprovechado. Y había un comercial hace muchos años que decía dando y dando galletica familiar. Ese era un comercial que había que aprovechar el momento. Entonces, nosotros habíamos tratado mucho el tema aquí de lo que era la ruptura de un tratado de libre comercio en cuanto a acuerdo, aunque sea en uno de sus renglones o de uno de sus saites. Uno de ellos fue el arroz. Se le buscó una salida a lo interno, rompiendo lo que sería un compromiso de un acuerdo comercial como el del CAFTA. Eso se hizo interno, pero Estados Unidos no le gustó esa jugada. Hoy día, a 2 años, sale que el tema del arroz está vigente con Estados Unidos. Ese Vamos tema ahí. a Vamos ese al punto. punto. El error
con el tema del arroz viene desde el origen. Cuando se negoció el tratado, Estados Unidos cedió a los países centroamericanos no incluir dentro de las desgravaciones, no incluir determinados productos. En Costa caso de Rica. Costa Rica creo que fueron la papa, otro fue el maíz, a otro fue otra cosa. Cada uno puso los productos que quería que se excluyeran de eso. A nosotros pudimos haber puesto el arroz y no se hizo. Se prefirió negociar que fuese 20 años el proceso de grabación. Cuando nosotros, eso se llamaba en aquel entonces excluir. Vamos a excluir. Sí. Mi tesis en aquel entonces era que excluyeran el azúcar y excluyeran también el arroz. Como protección. Sí, excluido del tratado. Sí. Entonces nosotros, si se hubiera hecho eso, hoy no tuviéramos ningún problema. Las cosas hay que buscarlas en la raíz, no después. No después. Entonces ahora estamos en ese tema que hay ciertas dificultades, pero también, déjame decirte, porque también hay que saber negociar. Yo le diría ahora a Estados Unidos, yo puse un decreto, pero ustedes también pusieron unos aranceles y están violando el tratado. Entonces, ahí vamos a ver. Ahí es que hay que negociar cada uno con su argumento válido. Porque negociar es un arte. Es un arte que hay que saberlo hacer. Y tú tienes que tener los fundamentos de lo que tú dices muy, muy claros. Ahora, una pregunta, don Hugo y a Luis Manuel. ¿No sería ese famoso decreto que nos están agravando con todos estos aranceles y estos impuestos? No es solamente eso, son varios puntos que hay ahí que nosotros hemos incumplido y lo hemos incumplido porque Somos así, nosotros. somos así, ¿no? Pero tiempo para que hayamos resuelto esa situación y le damos larga y le damos larga y le damos larga. ¿Me entiendes? Como si a la otra parte se le va a olvidar, ¿tú me entiendes? No se le olvida, ¿no? No se le Porque olvida. no lo toma en cuenta. No se le olvida. Nosotros pensamos así, los dominicanos, Sí. a los americanos eso se le olvida, Sí. ahorita no se le olvida, se la sacan. Pero no es en que se le olvida, determinado momento. porque en Estados Unidos, cuando es un tratado de libre comercio, le hace promesas a sus productores, a los productores de estos arroz, que sí, eso se va a mercadear y hacen un programa en base a ese compromiso. Pero después que dicen, vamos a hacer, ya terminó los 20 años y vamos ya, la tasa cero, eso no va. ¿Qué va a pasar con esos productores que están esperando el negocio? No, y más Trump, que es un presidente que ha hecho tanto hincapié en toda la parte agrícola. Fíjate Sí. con las negociaciones con China. Una vez pone la posición agrícola. Y el lío ahora con Canadá fue también por la posición la parte agrícola. agrícola. O sea que para Trump la parte agrícola es muy importante porque es una población republicana. Esa población agrícola Correcto. ganadora. Esos estados son clave para eso. Claro que sí. Clave. Entonces, ahí hay situaciones que, por eso te digo, hay que manejar la forma en que piensa el norteamericano y las informaciones y lo que tú presentas, los fundamentos de tu discusión. ¿Cuándo tú pensaste que dos países, Estados Unidos y Canadá, iban a tener el tipo de beligerancia que están teniendo? Le dice Swanson, el primer ministro, que le va a pagar toda la parte norte a Estados Unidos y le aumentan los aranceles a un 50%. Y hay una situación de guerra en el sentido de Ontario con la parte de Estados Unidos. Y tú decías, y van a entrar en conflicto Canadá y Estados Unidos, que se veían todo el tiempo socios en los negocios. Toda la vida. Mira, aquella vez cuando sucedió lo mismo, Ontario le iba a cortar la luz a Nueva York y ahí Trump echó para atrás y negoció otra vez. ¿Tú entiendes? Yo no sé en qué va a parar eso. Es muy penoso
Precisamente. Porque esos son países unidos con un potencial enorme, ¿tú me entiendes? O sea, para que estemos en esta situación, pero bueno. Yo me acuerdo que yo iba a Canadá y yo no me daba cuenta, siendo estudiante, no me daba cuenta si había entrado y si había salido, pues no pasaba migración ni nada de esas cosas. Es decir, uno se sentía como Era si un país, tuviera- era un solo país. ¿Quién estudió allá? Sí, se pasó 10 años en McGill. En Montreal. Él hizo todo. En lo- McGill, en McGill, sí. sí. Y Juanín también. Wow. Juanín fue en 2 universidades, en McGill y en otra. Entonces, es una realidad. Vamos a la pausa para nosotros irnos ya en el último bloque del programa, que ha sido muy interesante porque son historias, anécdotas que son reales. Y donde ustedes fueron protagonistas de esos escenarios, que era importante lo que ustedes están narrando. Porque usted era un gobernador del Banco Central en su momento, a usted, Luis Manuel Piantini, le tocó negociar allá en Ginebra muchísimos acuerdos y tratados comerciales que son historias vivas de lo que ha sido la economía en todo este transcurso. Pero que hubo, además de gobernador, fue embajador en Washington, tú sabes. Y usted vicegobernador del Banco Central, porque ustedes son dos figuras de clave. Vamos a la pausa para seguir con ese tema. Vamos a la pausa. Bien, amigos televidentes, ya estando al último bloque del programa y dándonos este banquete de lo que ha sido la historia económica, y todavía estamos navegando en situaciones que realmente no hay acuerdos, hay situaciones beligerantes y es complicado, el mundo es complicado, sobre todo por no saber negociar, que me aprendí esa palabrita de Don Hugo. Hay que saber negociar. ¿Tú sabes Adelante. qué nos ha salvado a nosotros? La tardanza de Cuba de abrirse. Si Cuba se hubiera abierto hace 10 o 15 años, mira, República Dominicana no sería lo que hoy No es sería. República Dominicana. Pues el turismo estuvo en Mucha el piso. gente, ahí viene, cuando hablamos de Cuba. Turismo y te estoy diciendo, yo habían hecho un puerto Mariel El Mariel. grandísimo con el apoyo de Brasil, creo que es. En China. Con China o Brasil. fue. China. Comenzó Brasil y después terminó Bueno. China. China. Mira, las nuevas- Pensando en eso, Ajá, en el nearshoring fue eso. Sí. Las nuevas generaciones, oye, que a mí me asombra, estas nuevas generaciones nuestras no leen nada. Ellos nada más saben ver el aparatico este. Ajá. Sí, No así leen es. un libro, no leen los periódicos. ¿Qué va? Sí, Entonces, así a esas generaciones, quizás decirle, Cuba, vamos a poner hasta finales de los años 50, fue quizás el segundo país más desarrollado de América Sí, Latina. así fue. La Habana era comparable a Buenos Aires. así mismo Entonces, es. Eso estaba pensando yo. nos llevaban muchísimo. Es más, cuando nos reuníamos los grupos de estudiantes en la universidad que yo estudiaba en los Estados Unidos, yo decía, pero estos cubanos están más adelantados que nosotros. ¿Por qué? En muchísimas cosas. Es decir, cuando entre muchachos comenzaron en Santo Domingo, planta eléctrica, tanto, ellos tenían... Estaban avanzados. Sí. Túnel, nosotros Pero- no conocíamos. Pero mira, eso. Hugo, antes para que la hora no sé. Mira, Hugo, porque hay una cosa importante también, no solamente este el caso del desafío que podría hacer Cuba. Es que nosotros tenemos una espada de Damocles ahí atrás. ¿Cuál? Son 350,000 haitianos que van a meter ahí los Estados Unidos, Sí. van a mandar más ahí, con ansias de salir, porque ya eso vienen ya de los Estados Unidos, Correcto. no para quedarse ahí. Ese no es su plan, quedarse ahí, ¿tú entiendes? El plan es aquí, para que tú sepas eso, Entonces, eso es un elemento muy importante dentro de la política dominicana también con los Estados Unidos, porque Correcto. los Estados Unidos están tirando a nosotros ese problema Ese ahora. problema. Porque mira cómo están esa banda matando. ¿Cuántos mataron ayer, hirieron y qué sé yo qué? Y están desde hace 3 años metidos ahí y que para parar la gente y no la paran. Hablamos.
Eso es un problema muy serio que nosotros tenemos ahí. Problema Muy grave, serio. grave. Y los únicos son los Estados Unidos. No hay nadie más que ha querido moverse para apoyar al problema de Haití. ¿Tú entiendes? Correcto. Ni los americanos tampoco, que es lo que deberían hacer. Es lo que deberían hacer. Por eso te dije al principio que las estrategias no debemos dejar solo que sea Estados Unidos que las haga. Nosotros contribuir, porque nosotros también, Haití vive en una selva y eso está ahí. Nosotros los dominicanos queremos hacer abstracción de un problema tan grande como ese que lo tenemos a 200 kilómetros de aquí donde nosotros estamos sentados. Entonces, es algo que también el liderazgo dominicano debe pensar y unirse en torno a una política externa específica en cuanto a este caso. Hugo, pero el problema no es eso solamente. El problema es conceptual en términos de qué es, por ejemplo, la OEA, lo que piensa sobre Haití. Ellos están pensando en elecciones, un país como está, derramando sangre, Correcto. con crímenes y los asaltos y la gente huyendo. ¿Qué elecciones? Y expandiéndose ¿Pero más. a dónde? Mira. Mira, la revolución aquí fue ahí en Ciudad Nueva. De todo el resto del país estaba controlada la cosa. Sí, por eso sí. hubo elecciones en junio del año 66. Correcto. Y ya con un gobierno ya. Pero los americanos estaban metidos aquí adentro con la Fuerza Interamericana de Paz, el lío que armaron la Bueno, OEA. llegó ¿me un entiendes? momento Pero que en lo- Haití no hay nada, viejo. Llegó un momento que los norteamericanos tuvieron 40,000. Oh, sí, 42,000. 42,000. Sí. Pero mira, es que en Haití no hay nada, viejo. No hay nada en Haití. Entonces, ¿cómo piensan hacer elecciones? Pero ¿quién va a hacer las elecciones y quién va a ganar? Hay que Martelly. 400 Martelly va a agrupaciones. ganar. Martelly va a ganar. Es capaz, pero Martelly está ahora mismo, los americanos le Sí. tienen una acusación en contra de él por tráfico de drogas. Sí, Pero lo tiene que retirar para poderse Bueno, presentar. yo no sé cómo hace ese lío. Por Pero cierto. ese lío se nos va a pegar a nosotros. En estos días, debo mencionarlo, recibí una invitación de Pelegrín Castillo que va a poner en circulación su libro Haití. Se llama así. Así que yo estoy seguro, si no han recibido la invitación de Pelegrín, que él estaría muy contento en tenernos a todos nosotros por allá. así es. Yo ojalá. Yo el problema con el tráfico es que casi ni salgo para que no me dé un infarto, tú sabes. Y me evito, no, es verdad. Yo hay muchos actos, no voy por ese motivo. Es un Prefiero tema el quedarme en mi tránsito. casa y no en la calle. ¿Y tú crees que nosotros deberíamos tener un problema de tráfico y tránsito como el que tenemos? No, pero eso lo es tenemos, apatía. pero lo tenemos, Hugo. Pero lo tenemos, Bueno, apatía. Esa es la realidad. Lo tenemos. Bueno, mientras el polígono central, el distrito, el Gran Santo Domingo, sea el centro laboral donde están las principales tiendas, Las donde están escuelas. las escuelas, donde están Es el un centro de tollo. trabajo, va a ser una complicación porque Santo Domingo Este es más grande que todo lo que es el distrito y esta zona, pero está todo concentrado aquí en el distrito. Todo está aquí. El tránsito que viene de la parte este de Santo Domingo Este para acá en la mañana es un tránsito que no debería ser. Ese centro debería trabajar en esa zona. Esa zona. Y tú puedes decir que el tránsito se desahoga. Pero Pero está creciendo, Flavio. Allá en Sí, la parte ese, yo sí. estoy Eso es lo más asombrado por poblado. la cantidad de edificios que están Yo haciendo también. ahí, más el centro comercial grandísimo que esta familia costarricense está haciendo ahí, pegado a la autopista también. O sea que ojalá y eso pueda servir de un subcentro en la capital que le quite presión. y que le queden mano de obra y se queden de ese lado, la gente de aquel lado que se quede de aquel lado haciendo su labor, su trabajo, sus escuelas, que sus universidades. Todo eso sería interesante. Bueno, así terminamos el programa de Noche de hoy. Le agradecemos a don Hugo, doctor Luis Manuel Piantini y a todos nuestros amigos televidentes que siempre siguen nuestro programa en este
jueves económico, el cual ha estado bastante histórico, una economía histórica de los tiempos de ayer adaptado al momento de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Flavio Gutiérrez, ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.